Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con el tema de las acciones musculares que hemos instaurado la anterior clase. Para completar, vamos a decir que un músculo esquelético se va a unir al hueso en dos o más lugares, en dos o más regiones. Si el lugar es un hueso que permanece inmóvil para una acción, que vendría a ser el extremo sin movimiento o de bajo movimiento, esta unión se va a denominar origen o inserción de origen. Si el lugar es en el hueso que se mueve durante la acción, este va a tomar el nombre de inserción o inserción terminal. Por ejemplo, el tríceps braquial tiene 4 puntos de unión. Una inserción, que es la inserción terminal, en el cúbito y 3 orígenes. De estos 3 orígenes es que viene su nombre de tríceps, 3 tríceps braquial. 2 en el húmero y 1 en la escápula. Entonces aquí hablamos, ¿no es cierto? Este va a ser el origen o la inserción de origen. Y aquí tenemos la inserción simplemente o inserción terminal. Las acciones musculares en las articulaciones. Estas acciones están en función a la musculatura. Sabemos que los músculos que rodean las articulaciones sinoviales son aquellas que están encargadas de mover el cuerpo en el espacio. Las acciones que tienen estos músculos con frecuencia ocurren en pares. Por ejemplo, flexión, extensión. Rotación interna, rotación externa. Abducción, aducción. Entonces, de ahí tenemos los términos de los movimientos articulares. La flexión y extensión van a ser los movimientos del cuerpo hacia adelante y hacia atrás, como cuando uno asiente con la cabeza. La flexión corresponde a la disminución del ángulo entre dos huesos, lo que es doblar o inclinar. La extensión corresponde al aumento del ángulo entre dos huesos. Eso quiere decir el de estirar una parte que se encuentra doblada o que se encuentra inclinada. Seguimos tomando el ejemplo del tríceps braquial. Junto con el anconio, ambos músculos ejecutan o realizan la extensión del codo. Y el bíceps braquial, junto con el braquial, flexionan el codo. Entonces, aquí tenemos lo que es la flexión en la columna cervical y la extensión junto con la hiperextensión. En la articulación del hombro, cuando el brazo se dirige hacia adelante, se denomina flexión y hacia atrás la extensión. Aquí tenemos el ejemplo del codo. Cuando la mano se dirige hacia el pecho, entonces es la flexión y luego la extensión. Lo propio en la articulación de la muñeca. Cuando dirigimos la palma en una posición neutra hacia arriba, se denomina flexión, y cuando el dorso se dirige hacia abajo,
se denomina extensión. En la articulación de la cadera, lo mismo que en la articulación del hombro, cuando el miembro inferior está con la articulación de la rodilla extendida y se dirige hacia adelante, se denomina la flexión de la cadera. Y cuando se dirige hacia atrás, tenemos la extensión de la cadera. Lo mismo con la articulación de la rodilla, cuando estamos en una posición sedente y elevamos la pierna, se le denomina extensión. Y el realizar el apoyo en el piso se denomina flexión. Seguimos con los movimientos articulares y ahora vamos a describir el movimiento de abducción y aducción. Estos movimientos son habitualmente movimientos de un lado hacia el otro, tomando como referencia la línea media del cuerpo. Por ejemplo, cuando se mueve el brazo de forma lateral o cuando se realizan los saltos en tijera. Desde ese punto de vista, la abducción es el movimiento que se aleja de la línea media del cuerpo. Y la aducción va a ser el movimiento que aproxima o que se dirige hacia la línea del cuerpo. Tomamos los ejemplos, por ejemplo, el glúteo medio, el glúteo menor, el tensor de la fascia lata y el sartorio, que es musculatura del muslo, son músculos que van a producir la abducción de la cadera. El pectíneo, el aductor largo y el aductor corto, junto con el aductor mayor y el grácil, van a producir la aducción de la cadera. Tomamos como estos ejemplos, en la articulación de la muñeca, tenemos la abducción y la aducción. En otros términos, se denomina a la abducción como la inclinación radial y la aducción como la inclinación radial y la abducción como la inclinación cubital. En la mano, los dedos de la mano, tomamos como referencia el eje del segmento y la separación de los dedos viene a ser la abducción, y cuando los aproximamos hacia la línea media viene a ser la aducción. En la articulación del hombro y en la articulación de la cadera, en la articulación del hombro o en el miembro superior con el codo extendido, elevar el brazo, como estamos alejando de la línea media, se denomina la abducción. Cuando volvemos hacia la línea media, tenemos la aducción. En la articulación de la cadera, lo propio con la articulación de la rodilla extendida. Cuando se separa de la línea media, tenemos la abducción y al aproximar la aducción de la articulación de la cadera. Otros movimientos que tenemos en el cuerpo van a ser la pronación y la supinación. Cuando describimos o cuando se realiza o ejecuta la rotación del antebrazo hacia adelante y hacia atrás, entonces necesitamos de estos dos términos que son especiales. Si hablamos en palabras simples, podemos decir que al estirar los dedos y hacer que la palma de la mano y de los dedos miren hacia arriba, o que rote la palma como para ver las uñas, son estos dos movimientos y se denominan supinación y pronación. Tomando a la posición de la mano en el eje vertical con los dedos extendidos,
La pronación va a ser cuando rota el antebrazo para que la palma quede mirando hacia abajo o hacia atrás. Y la supinación será cuando rota el antebrazo para que la palma quede mirando hacia adelante o hacia arriba. Tenemos la posición neutra que les decía, donde la palma gira mirando hacia abajo o hacia atrás, que va a ser la pronación, o cuando gira el antebrazo para que la palma mire hacia arriba o hacia adelante, que es lo que se denomina la supinación. También estos movimientos se realizan en el pie, pero se denomina de otra forma que las vamos a mencionar más adelante. Tenemos la elevación y el descenso. Estos son movimientos que se ejecutan hacia arriba y hacia abajo, como el masticar o el encoger los hombros. Cuando se mueve la mandíbula hacia abajo para abrir la boca, es lo que se denomina descenso de la mandíbula. Cuando movemos la mandíbula nuevamente hacia arriba como para cerrar la boca, es la elevación de la mandíbula. Entonces, la elevación será mover el segmento hacia arriba una parte del cuerpo y el descenso será mover hacia abajo esa parte del cuerpo. Como les decía, en los hombros, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando los elevamos es el ascenso y cuando los llevamos hacia abajo va a ser el descenso, tomando como referencia una posición neutral. Tenemos más movimientos articulares como la protracción y la retracción. Cuando movemos la mandíbula hacia atrás y hacia adelante, en un movimiento de proyección, se produce la protracción y la retracción de la mandíbula. Entonces, la protracción será mover un hueso hacia adelante sin cambiar el ángulo. Y la retracción será mover un hueso hacia atrás sin cambiar el ángulo. Lo mismo ocurre en la columna cervical. Tenemos una posición neutra. Cuando llevamos la cabeza hacia adelante, va a ser la protracción de la columna cervical. Y cuando llevamos hacia atrás, será la retracción de la columna cervical. En los hombros, cuando llevamos los hombros hacia adelante, se denomina la protracción. Y cuando llevamos hacia atrás, como intentando erguir más la columna, se denomina retracción. Seguimos con los movimientos articulares y tenemos la inversión y la eversión. Al invertir el pie como haciendo que gire hacia adentro la planta del pie, como para ver si tuviéramos algo en la planta o en la suela del calzado, es lo que se denomina la inversión. Y la eversión será girar la planta del pie hacia afuera como para apoyar la suela del calzado en el piso.
Esto también es lo que se denomina la supinación y la pronación. Entonces, cuando tratamos de mirar la planta del pie, es la inversión, y cuando tratamos de apoyar el borde interno del pie en el piso, será la eversión. Los más movimientos articulares vamos a tener la flexión dorsal o dorsiflexión y la flexión plantar, esto en la articulación del tobillo. Se va a realizar la dorsiflexión de los pies para caminar con los talones y se realiza una flexión plantar cuando se camina en la punta de los pies. Tenemos entonces la dorsiflexión o flexión dorsal cuando llevamos el pie hacia arriba en dirección a la canilla o espinilla. Y tenemos la flexión plantar cuando se desciende el pie. Entonces, esta es la cara dorsal del pie y nos referimos a la dorsiflexión cuando se eleva la punta del pie, dorsiflexión de la articulación del tobillo, y cuando llevamos la planta del pie hacia abajo o hacia atrás, se denomina flexión plantar de la articulación del tobillo. En lo que es la función muscular, vamos a hablar de los músculos principales o agonistas y los músculos antagonistas. El músculo principal en ocasiones va a ser denominado, como les decía, agonistas, que es el músculo que proporciona la fuerza principal para llevar a cabo la acción. El músculo antagonista va a ser aquel que se opone al músculo principal. Por lo tanto, brinda una resistencia o revierte el movimiento que se está ejecutando. Los músculos principales y los músculos antagonistas con frecuencia están ubicados en pares a los lados opuestos de una articulación. Y sus funciones en el antagonista va a ser el de invertir cuando el movimiento cambia su dirección. Entonces, en el ejemplo que les pongo es en el brazo, el músculo bíceps es el que realiza la flexión, va a ser el músculo agonista porque está ejecutando el movimiento, y su antagonista va a ser el tríceps que se opone al movimiento. Si se dan cuenta, ambos están en número par, 1 y 2. Tenemos los músculos sinérgicos y estabilizadores. Con mucha frecuencia, cuando ejecutamos una acción, van a participar uno o más músculos que son sinérgicos, porque son aquellos que van a ayudar al músculo principal en su función. Y los estabilizadores van a ser aquellos músculos que actúan manteniendo los huesos móviles cuando es necesario. Por ejemplo, tenemos a los músculos de la espalda que son estabilizadores cuando mantienen la postura erguida. En el caso del hombro y de la articulación del codo, vamos a mantener este ejemplo, tenemos al bíceps otra vez como el agonista
el tríceps como el antagonista y el braquial como el sinergista para la flexión del codo. Entonces, hasta aquí, chicos, tenemos una versión más de lo que son las acciones musculares. Vamos a continuar con las actividades en la plataforma, por favor.